Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy estaremos realizando 3 ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene siempre una aceleración constante. Entonces, antes de empezar con nuestros ejemplos, vamos a realizar como todos los días una muy pequeña oración. Señor, te pedimos que esta sea una semana donde tu mano vaya con nosotros. Concédenos lo que tanto anhelamos y bendícenos. Amén. Nuestro ejemplo 1 me dice que una persona va a caminar de un punto a un punto B con una rapidez constante de 5 metros sobre segundo a lo largo de una línea recta. Después va a regresar a lo largo de la línea del punto B al punto A con una rapidez constante de 4 metros sobre segundo. Si la distancia entre A y B es de 500 metros, ¿qué tiempo tarda cada recorrido? ¿Cuál es su rapidez media considerando ida y vuelta? Pues vamos nosotros a comenzar. Vamos primero a identificar los datos de mi problema. ¿Qué datos va a tener mi problema? Me dice que voy a ir de un punto a un punto B. Me pide que calcule el tiempo que voy a tardar en recorrer esa distancia y la rapidez media de ida y regreso. También me dice que la distancia entre los dos puntos es de 500 metros, que de ida voy a ir a 5 metros sobre segundo y de regreso a 4 metros sobre segundo. Lo primero que tenemos que hacer es de nuestra ecuación de la rapidez, que es mi rapidez va a ser igual a mi diferencial entre mi distancia sobre el tiempo. Vamos a despejar el tiempo, que es lo primero que nos pide saber, nuestro tiempo. Así tenemos que, si tenemos una distancia de 500 metros, voy a tener que dividir esos 500 metros entre mi velocidad primero inicial, que es con la que voy de ida. 500 entre 5 me van a dar 100 segundos. Entonces yo estoy haciendo 100 segundos del punto A al punto B. Luego vamos a pasar del punto B al punto A. Mi tiempo va a ser de esos mismos 500 metros, pero ahora una velocidad de 4 segundos. Si divido 500 entre 4 me va a dar 125 segundos. Si tienen la duda de cómo sacamos mi tiempo a partir de esta ecuación, recordemos que tenemos que hacer mis despejes. Yo tengo que mi ecuación me dice que es mi velocidad sobre mi diferencial de mi distancia, es decir, mi distancia final menos mi distancia inicial sobre mi tiempo. Mi incógnita es mi tiempo. Entonces yo tengo que despejar mi tiempo. ¿Cómo lo voy a despejar? Lo voy a pasar primero hacia el otro lado multiplicando, teniendo t, me quedaría como t por v va a ser igual a mi diferencial de tiempo, de distancia. Pero yo quiero el tiempo solo, entonces voy a mover esta v hacia abajo. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a mi diferencial de mi distancia sobre mi rapidez. Así es como nosotros llegamos a esta fórmula en la que vamos a sustituir mis datos y ya tenemos el tiempo tanto de ida como de regreso. Vamos ahora a calcular la rapidez media, considerando la ida y la vuelta. Para el recorrido total de ida y vuelta, que darían en total 1000 metros, el tiempo requerido va a ser la suma de los tiempos correspondientes a cada movimiento.
Recordemos que hicimos 100 segundos de ida y 125 de regreso. Entonces, si nosotros sumamos esos 100 segundos más 125, nos va a dar 225 segundos en total, contando mi ida y mi vuelta. Yo voy entonces a calcular mi rapidez media tomando esos dos tiempos. Mi distancia va a ser la distancia de ida y vuelta, entonces van a ser estos 100 metros entre mi tiempo que tardé en recorrer ida y vuelta, que son 225. Entonces, 1000 entre 225 me va a dar igual a 8 metros sobre segundo. Ahí tendríamos la respuesta de mi segundo cuestionamiento. Vamos a hacer otro ejemplo. Mi ejemplo número 2 me dice que la posición de un disco de hockey que se mueve sobre una superficie de hielo fue medida en diferentes instantes. Los resultados nos los muestran en esta tabla. Tenemos que mi distancia recorrida en metros en el tiempo cero fue de 0. En el primer segundo fue de 0.23 metros. En el segundo 2 fue de 0.46. En el segundo 3 fue de 0.69. En el segundo 4 fue de 0.92. En mi segundo 5 fue de 1.15. Me va a pedir primero que encuentre la rapidez de la bola, primero en el primer segundo transcurrido, después a los 5 segundos y que digamos qué tipo de movimiento es. Vamos a comenzar. Para yo encontrar primero la rapidez en el primer segundo transcurrido, tengo que volver a usar mi fórmula de rapidez. Mi fórmula de rapidez, como ya sabemos, es V va a ser igual a mi diferencial de mi distancia sobre mi tiempo. Mi distancia en mi segundo cero fue 0, entonces sería 20.23 menos 0, pues me va a dar 0.23 entre mi tiempo que está pidiéndonos en el primer segundo. Entonces, 0.23 entre 1 me va a dar 0.23 segundos. Aquí nosotros estamos resolviendo nuestro inciso A. Vamos a resolver mi inciso B. Para los 5 segundos, yo voy a tener nuevamente una distancia inicial de 0 y que se la voy a restar a mi distancia final. Vamos a checar nuestra tabla. ¿Cuánto es lo que nosotros recorrimos en 5 segundos? 1.15. Entonces sería 1.15 menos 0 me va a dar 1.15. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces va a ser mi diferencial, que es 1.15 sobre mi tiempo, que son 5 segundos. Me va a volver a dar 0.23. Tenemos aquí entonces mi inciso B. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué tipo de movimiento es? Si nos damos cuenta de los dos resultados, tanto de mi inciso A como mi inciso B, vamos a notar que es un movimiento de rapidez constante, es decir, van a estar recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Vemos que mi resultado de mi inciso A fue 0.23 metros sobre segundo su rapidez y mi inciso B 0.23 metros sobre segundo también mi rapidez, por lo cual sí tenemos una rapidez constante, nosotros podemos decir que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a pasar a nuestro tercer y último problema. Mi ejemplo 3 me pide lo siguiente. Me pide que obtenga la gráfica de distancia contra tiempo, así como de rapidez contra tiempo, para un cuerpo que se mueve en línea recta con una rapidez constante de 2 metros sobre segundo. Vamos a analizar mi problema. ¿Qué tengo que buscar yo? A mí me está diciendo mi rapidez, entonces este dato ya lo tengo. Mi tiempo, ¿cómo lo voy a graficar? Voy a graficarlo desde 0 hasta el número que yo quiera. 1, 2, 3, 4, siempre en segundos.
Entonces yo tengo que buscar mi diferencial de mi distancia recorrida. Por lo tanto, de mi fórmula de rapidez, yo voy a despejar mi diferencial y voy a tenerlo de la siguiente manera. Voy a despejar este. Entonces, si mi tiempo está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, por lo cual mi distancia recorrida va a ser igual a mi rapidez por mi tiempo. Utilizando esta fórmula, yo voy a sustituir mis tiempos. Voy a sustituirlo en mi tiempo 0, en mi tiempo 1 y en mi tiempo 2. Entonces voy a poner mi velocidad, mi rapidez, que es de 2 metros sobre segundo por mi tiempo. 2 por 0, 0. Mi rapidez de 2 metros sobre segundo por mi segundo. 2 por 1, 2. Mi rapidez en mi tiempo de 2 segundos, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. Así de esta manera yo voy a poder tener la siguiente tabulación. Me pide primero que tabule distancia contra tiempo. Recuerden que aquí nosotros sacamos mi distancia recorrida. Por lo tanto, para mi tiempo 0, yo vi que recorrió una distancia de 0 metros. Para mi tiempo 1, yo recorrí una distancia de 2 metros. Para mi tiempo 2, recorrí una distancia de 4 metros. Para mi tiempo 3, de 6 metros. Para mi tiempo 4, de 8 metros. Y así sucesivamente. Para la tabulación de la rapidez contra el tiempo. Como la rapidez va a ser constante, pues mi valor va a permanecer igual a medida que transcurre el tiempo. Es decir, en mi segundo 0, mi rapidez va a ser de 2 metros sobre segundo. En mi segundo 1 va a seguir siendo 2 metros sobre segundo. En mi segundo 2 va a seguir siendo 2 metros sobre segundo y así sucesivamente. Vamos a ver cómo me quedarían mis gráficas. Definiendo mis ejes coordenados, así como las escalas correspondientes, vamos a obtener lo siguiente. Aquí yo tabulé mi tiempo en el segundo 0, 2, en mi segundo 3, en mi segundo 4 y así sucesivamente podría ir mi recta contra mi distancia. Si se dan cuenta, yo aquí puedo ver que realmente estoy obteniendo un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que si hicieron su consulta, ustedes van a ver que siempre que yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme, cuando grafique voy a obtener una línea recta. Si yo no obtengo una línea recta al graficar mis datos, esto quiere decir que no está correspondiendo a un movimiento rectilíneo uniforme. Posteriormente tenemos mi gráfica nuevamente de tiempo contra rapidez. Nuevamente vemos que aunque no tiene una inclinación, seguimos teniendo una línea recta, lo cual me vuelve a decir que esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Con este último ejercicio llegamos al final de la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda sobre los procedimientos, con mucho gusto me lo pueden dejar en los comentarios y trataré de responderles a la brevedad. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.